Hola a todos, bienvenidos. A través del tiempo, las personas trans hemos existido y estado presentes de diferentes formas. Conocemos de su presencia desde las culturas antiguas, pero fue a principios del siglo XX cuando se exhibieron las primeras películas mudas y lo mostraron abiertamente. Y aunque no era bien visto ante la sociedad en esos tiempos, en las películas y programas lo mostraban como algo de comedia. Al parecer, creo que fue la única forma en que la gente trans podría comunicarse públicamente de una forma expuesta, ya que había leyes, incluso en Estados Unidos, que es un país tan liberal, donde era prohibido vestirse de otra forma que no se identificara con el sexo natural del nacimiento. Conforme las culturas y el acceso a la información han ido creciendo, la visibilidad trans es mayor y esto hace que la gente se relacione un poco más con el tema. Más personas puedan entender, aceptar o por lo menos digerir lo que sucede dentro de una persona trans. En la comunidad trans existe una gran diversidad, donde hay unos que pueden vivir su transexualidad de forma temporal y donde también otros que hacen una transición ya de forma mental, física y moral en una forma definitiva. Hoy en día, después de la cultura hippie de los 70s, las culturas liberales de los 80s, el despliegue de los medios de información en los años 90s y el Internet en la actualidad, con tanta información en la mano, es más fácil que los padres puedan entender a los jóvenes trans y puedan apoyarlos en una decisión tan importante en sus vidas. Claro, sigue siendo un proceso muy difícil, ya que no solo en el ámbito profesional será todo un reto encontrar pronto una igualdad, pues lo más probable es que se tenga que pasar por discriminación, burlas y un distanciamiento social. Junio es el mes donde festejamos la diversidad. Hoy en día hay que reconocer a las personas trans que han dado todo por mostrar al mundo nuestro valor y capacidades, que han sufrido y sacrificado parte de su vida, desde las personas que han sido asesinadas y maltratadas hasta estrellas de cine, productores, artistas, comunicólogos, influencers y todos los demás que tienen el valor de mostrarse, aún con el miedo que brota internamente al encarar al mundo defendiendo lo que sientes. Gracias a todas estas personas por su valor, por su coraje, su fuerza para alzar la voz y decirnos que no estamos solos, que podemos ser parte de nuestro entorno y de nuestra comunidad. Se habla mucho en nuestra comunidad trans de una revolución, pero yo creo que la palabra correcta debería ser una evolución. Aunque en los últimos años ha habido un gran avance, yo creo que falta mucho por hacer. Para que nos acepten completamente en nuestro entorno social, tenemos que mostrarnos. Solo así se entenderá que somos seres humanos con los mismos derechos que los demás, con cualidades y defectos, que no importa cómo te veas o cómo te vistas, qué color de piel tengas, qué religión practiques o de qué parte del mundo sea tu cultura. Todos somos seres humanos con derecho a la orientación médica, a la libertad de expresión, a la educación, pero sobre todo al respeto de los demás. Solamente de esta forma podremos entender que una persona trans, al igual que cualquier otra, quiere vivir, crecer y disfrutar de su vida. Gracias por escucharnos. Estoy segura de que si me ayudas a compartir este mensaje, más personas podrán entender lo que vivimos y aceptarnos. Apóyanos suscribiéndote a este canal. Hasta la próxima.